Sobre todo cuando era niña, como que sí me pegó bastante. Me sentía yo tan diferente que decía, ¿por qué me hiciste nacer japonesa? De verdad que había una época que era para mí un castigo haber nacido diferente. Hola amigos del otro lado de la pantalla, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Yui y hoy quiero continuar la tercera parte de mi historia. En todo este proceso del proyecto de mi vida, a un principio me sentía súper perdida y no sabía ni por dónde empezar. Entonces, consumiendo contenido de desarrollo personal como podcast, YouTube, libros, etc., en la mayoría comunican que el conocerse es la mejor forma de desarrollarse. Entonces me puse a explorarme, analizarme y preguntar muchas cosas de mí, así que en esta tercera parte de la historia de mi vida les contaré sobre mi carácter y lo que yo creo de mí. Como se los comenté en mi primer video, nací con una patología y era yo muy frágil y muy débil de salud. Entonces mi mamá tenía este deseo de fortalecerme en otros ámbitos y alrededor de los 5 años me mandaron a casa de mis abuelos por un mes. Mis abuelos vivían en una comunidad japonesa que se llama San Juan de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Ellos se dedicaban parte a la agricultura y también a la producción de huevos, o sea que donde vivían era campo. Imagínense yo, nacida en la ciudad de La Paz, que está alrededor de 3.600 metros sobre el nivel del mar, o sea, prácticamente casi todo el año hace frío. Eso significa que a duras penas ves una mosca volando. Irme al pueblo de mis abuelos, donde hace un calor tremendo, una humedad sofocante, que significa que ese tipo de clima se presta a tener un sinfín de variedad de animalitos, insectos, o sea, la casa de mis abuelos en aquel entonces estaba como que dividida en dos. Una era como la parte más viejita donde mi papá y sus hermanos crecieron, y la otra parte es una nueva de 2 habitaciones y una sala y baño completo, porque pues ya para ese entonces todos ya tenían familia y para tener donde quedarnos cuando íbamos de visita. Pues cuando yo estaba allá, yo dormía con mi abuela en la parte nueva, pero lo que es la cocina y donde se comía era en la casa viejita, entonces había que como que cruzar un espacio abierto cada que era para comer. Entonces yo me acuerdo que en la noche para ir a cenar habían unos sapos que yo me imagino que porque yo estaba muy niña, muy bebé, muy pequeñita, veía que los sapos eran así, o sea, para mí los sapos eran gigantes, gigantes, o sea, y era algo que jamás yo había visto en mi ciudad. O sea, para empezar no hay animalitos. Y luego por lo mismo de la humedad había un montón de ranas, sobre todo en la parte de la cocina y en los baños. O sea, cerca de donde había tuberías siempre había un montón de ranitas. Y también recuerdo que cuando me bañaba, luego me brincaban y era así sentir cosas viscosas y era así de ¡ay no! O sea, al principio era horrible, porque no estaba acostumbrada a nada de eso, aparte estaba bien pequeña, y luego en la noche así el zumbido de las moscas, de los mosquitos, y no sé, o sea, les encanta que cuando estás dormido te estén en el oído. Aparte era alérgica a la picadura del mosquito, o sea, me picaba y sobre eso me salía una roncha y otra roncha, entonces se me hacían así bolas por todo el cuerpo, y aparte hasta la fecha soy un sushi bar para los mosquitos. No sé, les encanta mi sangre,
cada que es temporada de mosquitos, verano o voy a algún lugar, siempre salgo comida llena de picaduras, horrible, no, feo, feo. Y yo a mis 5 años, la verdad que según lo que más o menos me acuerdo, casi no hablaba japonés. Entonces la comunicación con mis abuelos era muy difícil porque mis abuelos solo hablaban japonés y yo no entendía japonés. Entonces era muy frustrante la comunicación, aparte como vivían lejos, casi no los veía, entonces no estaba como muy en confianza o adaptada de estar con ellos. Y que me dejen ahí era así de, ¿y yo qué hice para que me abandonen acá? Me sentía súper abandonada. Y todos los días me marcaban mis papás y yo así de, ¿por qué estoy acá sola? ¿Dónde están? No, yo sufría, era una cosa de llantos todas las noches tremendo. Me pongo a pensar, me pongo en los zapatos de ellos de aquel entonces, me imagino y digo, qué fuerte debió ser dejar a tu primera hija de 5 años a hora y media de distancia en avión y más 2 horas en carro, solita y llorándote todas las noches. No, o sea, no sé si yo podría, me rompería el corazón y dejarme y cumplir el tiempo que dijeron que me iban a dejar. Después de un par de días empecé a ir al kinder del pueblo de mi papá. La escuela de San Juan tiene un sistema totalmente japonés, o sea, todas las clases son en japonés, tiene un sistema en japonés, así literalmente empieza en abril y termina en marzo. En Bolivia la escuela comienza a principios de año y termina a finales. Entonces, la intención era fortalecerme como persona y aparte era incrementar mi japonés. Y al parecer hice amistades, entonces para cuando mis papás marcaban a casa de mis abuelos, ya era así de, hola, ¿quieren hablar con los abuelos? Bye, y ya me iba. Les dio mucha tristeza que ya como que no los necesite, pero les dio mucha tranquilidad de que ya no estaba llorando al menos. En La Paz estuve yo en una escuela católica de puras niñas y yo la verdad que era una persona muy, muy tímida, muy, muy penosa. Tanto así que me escondía detrás de mi mamá y no quería ni saludar a todo lo que era hombre, así ni primos, ni tíos, o sea, no podía, no quería, no podía, no me daba la fortaleza de saludarlos, me daba demasiada pena. Entonces mi mamá se empezó a preocupar y dijo, no, a esta niña hay que cambiarla a una escuela mixta porque me da miedo que cuando sea grande empiece a tener dificultades para desarrollarse, digamos, si tiene una pareja. Y luego que se vuelva como, el pensamiento de mi mamá, como hambrienta de hombres. Porque como nunca en la vida iba a haber hombres durante toda mi ciclo escolar, dice, no vaya a ser que sea una arrastrada. Yo, mamá, pero bueno, eso ya me contó de más grande. Pero sí, esa se le empezó a cruzar un montón de cosas por la cabeza. Para el tercer año de primaria me cambian a una escuela mixta y no, o sea, los niños de ahí me molestaban. Y recuerdo que mi hermanito, que tiene 5 años menos que yo, me defendía así de muy lindo. También me acuerdo que mi mamá me llevaba mucho al mercado, a un mercado que estaba cerca de donde vivía. Y me llevaba mucho a comer ahí. A mí me encanta la comida de mercado porque siento que es como un sabor casero, así tipo el sabor de la comida de tu abuelita. Así, no sé, se me hace súper, súper rico. Me encanta ir a los mercados a comer. Pero se puede decir que en Bolivia, o no sé si incluye en toda Latinoamérica, no todos los mercados son los lugares más higiénicos. Y mi mamá tenía una gran intención en llevarme ahí porque ella también quería que tenga el estómago fuerte. De hecho, o sea, hasta la fecha,
es muy raro que me enferme del estómago o que algo me caiga mal. Y no solo el estómago, en general me enfermo muy poquito. Es muy rara vez que me da un resfrío y si me da un resfrío me curo súper rápido. Sinceramente, en cuanto a viajes, me siento súper afortunada y muy agradecida con la vida, con mis papás, por regalarme esas experiencias que me han ayudado a afrontar nuevas aventuras. Y yo creo que gracias a eso, considero que soy una persona que me adapto muy fácil a diferentes tipos de personas, culturas o lugares, aunque hablando un poco más actual, Japón me ha costado muchísimo, pero en general, en general sí me adapto muy fácilmente. A los 12 años fue mi primer viaje sola al extranjero. Fui a visitar a mis tíos que en ese entonces vivían en Nueva York, entonces se aprovechó la oportunidad y no fue un viaje de puros miedos, pero una experiencia increíble. Luego mi siguiente viaje fue a los 14, que fue a Brasil. Era un seminario de Nikkeis, o sea, de descendientes japoneses. Y a los 15 me gané una beca a Japón. Y la beca era junto con otros Nikkeis de varios lados de Latinoamérica. Y estas experiencias con Nikkeis fue muy interesante porque me di cuenta que no era la única persona con el conflicto de identidad. Se los explico mejor con mi experiencia personal. Yo al nacer en Bolivia y vivir prácticamente toda mi vida escolar allá, me consideraba internamente totalmente boliviana y si no es que un 95% boliviana. Pero mi alrededor me hacía sentir de forma diferente porque pues obviamente hay niños que te molestan y te dicen de cosas, te insultan y comentarios que a veces me hacían sentir mal y que no pertenecía ahí porque como que la gente me miraba y me hacía sentir súper diferente. Y luego ya saben, había esas personas racistas que decían, vuélvete a tu país. Y así de, no mames, mis papás han nacido acá. Yo he nacido acá, ¿y a dónde quieres que me vaya? O sea, era algo que como que no entendía, no me hacía match. Aparte, yo era una niña súper tímida y entonces todo eso desarrolló en mí mucha inseguridad. Algo similar en Japón, porque yo para Japón, al vivir prácticamente toda mi vida afuera, el japonés, o sea, por más que tengo así cara chinita, asiática o japonesa, la gente de acá no me mira japonesa, me mira como una extranjera más y hasta me pregunta, ¿de dónde eres? Y no sé, la forma en cómo me hablan, lo que me preguntan, me hace sentir que tampoco pertenezco acá, ¿no? Entonces es como que sentimientos así como que, ok, ni en Bolivia me ven como boliviana ni en Japón me ven como japonesa. Entonces, ¿qué onda? y sí, en cierto momento me causó demasiado conflicto. Sobre todo cuando era niña, como que sí me pegó bastante. Me sentía yo tan diferente que decía, ¿por qué me hiciste nacer japonesa? De verdad que había una época que era para mí un castigo haber nacido diferente y sí era deprimente para mí, la verdad. Y había muchas veces que deseaba no haber nacido que haber nacido diferente. Ya con el tiempo, mediante fui creciendo, empecé a tratar de ver por otro lado y dije, bueno, al menos la gente se acuerda de mí. Y luego a mis 16 tuve la oportunidad de irme de intercambio a Alemania y era muy curioso porque yo estaba en primero de secundaria o primero de prepa o no sé cómo le digan ustedes en su país, pero todo el mundo de primaria era más alto que yo, o sea, yo creo que parecía de primero de primaria y todos así súper gigantes y yo así de... Hola, aparte que mis compañeras de 15 años
eran súper desarrolladas, o sea, se iban entaconadas a la escuela. Teníamos 15 años, súper maquilladas, el cuerpo era ya de mujer, o sea, súper voluptuosas, no parecían de 15 años, entonces era así de, ¿en serio tienen 15 años? Entonces, por lo mismo que también vestían así, su forma de ser era muy adelantada, o sea, en Latinoamérica o en Bolivia al menos, los jóvenes empiezan como que a ir a fiestas o a tener sus primeras experiencias con el alcohol o que la fumadera, pero en Alemania, aparte de ser adelantados con el alcohol y la fumadera, eran adelantados también con el ámbito sexual y era algo que me traumó a mí totalmente porque mi hermana de intercambio invitaba a su novio a quedarse a dormir en la casa. Y, o sea, estaban los papás y los papás sin problemas y yo así de... Dije, ¿qué está pasando acá? No, súper intenso. En esa época fue el tiempo en el que pues ya era una edad donde empezaba esto del ligue, el coqueteo, que jijiji, me gustas, a mí también. Y empecé a tener como que ese tipo de experiencias y mi inseguridad fue transformándose un poco porque resulta que me empecé a dar cuenta que hasta eso sí tenía pegue. Pero no fue muy sencillo para mí porque yo siempre fui una persona muy sensible, muy enamoradiza y muy intensa. Recuerdo que desde muy niña había niños que me gustaban de la televisión. Y yo así súper enamorada y sufría y lloraba porque no podía estar con ellos y era un dolor tremendo. Entonces ya se imaginarán en la vida real. O sea, yo era de esas personas que ubican los cuadernos cuadriculados, pues escribía el nombre en cada cuadrito y hacía un diseño con diferentes colores sobre el nombre y no, era todo un arte. Pero sí, desde muy adolescente he sido muy noviera y de largas relaciones. Yo creo que es el único ámbito de mi vida que tengo muchísima seguridad. Todas mis relaciones han sido muy bonitas y todas las veces que he terminado con cada novio ha sido porque yo me he estado moviendo a algún lado y ya no había sentido de continuar la relación. En México mi vida laboral era muy abundante, o sea, me acuerdo que después de ser mesera, la chica con la que vivía, que era un año mayor que yo, ella era la primera generación de la carrera, yo fui la segunda generación. Era una carrera de 5 años, 2 años de teoría, de tercero y cuarto ya entraba práctica y la quinta era de servicio social. Y ella me dijo que solicitaban gente. Yo para ese entonces iba en mi segundo año de carrera y le dije, es que no sé nada práctico, o sea, no sé nada. Me dice, no te preocupes, que nosotros te enseñamos y ya ella me ayudó mucho y aprendí muchísimo. O sea, ya para cuando me tocaban las prácticas yo me sentía toda una experta. Y así con otro trabajo también en spa posterior que hacía más tratamientos, igual fue por una amiga que me dijo, oye, ¿sabes qué? Estamos solicitando gente que si no me animaba a cambiarme ahí. Lo que sí, dentro de mi ética, siempre fue cumplir por lo menos el tiempo que yo prometo estar o cumplir mi contrato o por lo menos estar 1 año en cada trabajo y hasta la fecha creo que lo he cumplido. Y luego de trabajar en spa, ven que les comenté en mi anterior video que estuve a domicilio. Durante ese tiempo, una amiga me propuso irnos a Cancún a trabajar. Ella había hecho sus prácticas profesionales en Cancún, entonces ella tenía las puertas abiertas en donde hizo sus prácticas y me dijo que podía hablar y llevarme a mí también. Por lo mismo de que ella estuvo cierto lapso ahí, sabía del salario, que era muy bueno por cierto, sabía cuánto era el presupuesto mensual del gasto cotidiano. Aparte, yo amo Cancún, me encanta Cancún, siempre ha sido mi sueño, entonces que ella me proponga eso era así de, sí, por favor, vámonos. Y ella también amaba Cancún, entonces era como nuestro colegas goal y
me gustaba tanto ir a Cancún que en la época de universidad fui como 8 veces. Aparte que una de mis mejores amigas es nacida en Cancún, entonces por eso fui varias veces. Y después de la carrera tuve muchas amigas que se fueron a trabajar ahí porque es bonito y se generaba bien. Entonces ya teníamos aquí todo planeado de, ay sí, vivamos juntas, la vamos a pasar súper bonito. Y ya está todo ahí súper planificado hasta que una docente me comentó de un amigo de ella que solicitaba gente para el spa que él había abierto. Entonces entré en el gran dilema de si irme al sueño de toda mi vida o a irme a un lugar que nunca había ido, no conocía a nadie, que escuché que era cara la vida, que pagaba menos y que lo único bueno que tenía era que hacían posquirúrgicos, que era algo que a mí me interesaba. Pero sinceramente ganó mi mente a mi corazón y dije, Yui, ¿sabes qué? No solo vas a aprender algo, sino que la situación te va a obligar a estirarte como persona. Porque aparte, la fecha que solicitaban que yo llegara allá eran unos días antes de Navidad, así que dije, eso me va, no sé en qué sentido me va a estirar, pero en algo me estirará. Y todo este tema de pensar en que una situación me estire para crecer como persona, lo generé cuando tuve mi servicio social. Mi servicio social yo lo hice en un asilo y ahí hice conciencia de la importancia que es desarrollarse uno como persona, porque he visto abuelitos que estaban físicamente, fisiológicamente súper sanos, podían caminar y hacer todas sus actividades por su cuenta, pero que mentalmente estaban todo el tiempo enojados, gruñones, o sea, con una vibra súper triste, pesada, y todo el tiempo estaban que con dolores de cabeza, malestar. Y me acuerdo perfectamente de una abuelita en específico que tenía una artritis que así, o sea, un encogimiento así, que tú no la podías mover, no le podías ni mover así, ni mover el brazo. Pero tenía una energía totalmente diferente, o sea, a pesar de que físicamente ella tenía muchos más dolores, era súper alegre y transmitía tanta vida y ella expresaba y decía que era feliz a pesar de sus dolores. Entonces ahí empecé a interesarme en todos esos temas de mejorar todo lo malo que veo en mí, tratarlos de transformar. No sé qué percepción tengan ustedes al verme en mis videos, pero yo soy una persona que me enojo de volada, así de volada, o sea, soy súper enojona, así fosforito. Y era de esas personas que si me enojaba contigo podía estar meses sin hablarte, me tomaba las cosas muy a pecho, muy en serio y me paraba con el pie izquierdo de malas, todo el día me iba mal. O decía, nada más falta que llueva, y llovía. Entonces, fue cuando empecé a descubrir muchas herramientas de desarrollo personal mediante actividades, conferencias, contenido. Como vivía a 2 horas de la Ciudad de México, había muchas conferencias o muchos autores que hablaban mucho sobre el desarrollo personal. Entonces, ahí aprendí muchísimos mecanismos que me ayudaron a manejar mi vida de una forma muy diferente, como las creencias limitantes, el no te tomes personal, no supongas, la ley de la atracción y muchas otras herramientas más. Desde ahí, la forma de ver la vida cambió totalmente, me abrió el panorama. Yo no cambié, sigo siendo la misma fosforito, todo me enoja súper rápido, pero ahora lo manejo de una forma muy diferente. Cuando me enojo porque así soy, pero respiro, me calmo, analizo, veo la situación y lo hablo. Y ya tengo la capacidad de hablarlo tranquila. Entonces manejo las situaciones de una forma diferente. Aparte, yo perdí a 2 seres queridos
míos que los amaba con toda mi vida y me dejaron un aprendizaje de que no me quiero quedar con el hubiera. Le hubiera dicho, hubiera hecho esto, me hubiera expresado, hubiera transmitido. Entonces ahora, aparte que puedo manejar mi enojo, no me voy a acostarme sin solucionar el problema. También soy muy creyente de la ley de la atracción, tanto para lo bueno como para lo malo. Para lo malo, por ejemplo, no sé si les ha pasado que dicen, voy a perder el avión y pierdes el avión. Falta que fulanito de tal no llegue y no llega. Para mí eso es ley de la atracción. Y para lo bueno, tengo una experiencia que yo no era consciente de esta ley de la atracción. Yo por muchos años fumé mucho, empecé a fumar a los 18, así como que de diario. Y en la universidad hasta a veces me fumaba 2 cajetillas diarias. Era de esas personas que lo primero que hacía al levantarse era fumar y lo último que hacía antes de dormir era fumar. Que cuando iba a hacer del baño disfrutaba fumar. Que cuando tomaba café no me sabía igual el café si no fumaba. Que cuando iba a la playa, cómo me encantaba fumar. Y entre medio traté de dejar de fumar varias veces, pero me pasa igual que la dieta, que hasta la fecha no puedo hacer dieta. Digo, mientras más me digo voy a hacer dieta, voy a hacer dieta, voy a hacer dieta, más como y como hasta cosas que en general normalmente no como. Lo mismo con el cigarro. Mientras más decía voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar, más fumaba y más uno tras otro tras otro. Entonces, como que me estresé, me cansé y ya sarcásticamente empecé a decir, como a los 24, yo a los 26, máximo a los 27 voy a dejar de fumar. O me decían, es que fumas mucho, ¿cuándo vas a dejar de fumar? Y yo, a los 26 o máximo a los 27. Y me traía yo siempre con esa historia. Lo curioso fue que 3 semanas antes de cumplir 27, como de costumbre me fumé mi cigarro antes de dormir y al día siguiente no toleraba el olor a cigarro. Y hasta la fecha el cigarro me da asco. O sea, no aguanto el olor. Y cuando lo dejé como que todos mis sentidos se agudizaron, así que yo percibo los olores mucho más que antes. Así que si alguien fuma, o sea, ya a leguas lo huelo y me da así un dolor de cabeza y me da ñáñaras. Luego tengo una experiencia de la ley de la atracción, pero ya más consciente. Como les había comentado antes, la única situación de mi vida que me siento súper segura de mí es en cuanto a mis relaciones. Yo con cada novio, con cada experiencia de cada novio que tenía, descubría qué me gustaba, qué no me gustaba, qué quería para una relación y qué no quería para una relación. Y con el tiempo empecé a perfeccionarlo. Al principio yo decía, quiero que sea así, así, así. Y sí era así, pero también venían con muchas cosas que no me gustaban. Entonces para el siguiente novio yo dije, ok, que sea así, así, que estos defectos los puedo tolerar. Entonces cada vez se me acercaba más a lo que yo pedía. Tal vez no exactamente, pero muy, muy, muy cercano a lo que yo pedía. O sea, en varios sentidos. Hay cosas que hasta me sorprenden que yo digo, pareciera que fue mandado a hacer así, tal cual, las cosas que yo deseaba para mi relación. También creo mucho en el karma, tanto bueno como malo. Por eso procuro tomar decisiones adecuadas. Y también aprendí que no existen personas malas ni personas buenas, sino que cierto motivo de su vida los llevó a ser de cierto modo. Y este pensamiento me liberó mucho porque la misma sensibilidad que tengo, tiendo a tomarme las cosas muy personal y causa en mí mucha tristeza o puros sentimientos negativos. Ahora es como que si alguien me insulta,
me pongo a analizar desde dónde viene el insulto. ¿Será que lo hace porque alguien lo insultó en su momento o esa persona quiere desahogarse de ese sentimiento y aplicarlo en los demás? ¿O será que internamente es muy insegura y saca su seguridad haciendo menos a otras personas? Y así es como ahora, cada vez que pasa algo conmigo, automáticamente empiezo a pensar de dónde proviene eso. O sea, por ejemplo, acá en Japón me pasó en el tren y yo iba hablando en español y había una muchacha que iba sentada al lado mío que cada que hablaba español me pateaba. Y yo así de súper en shock, pero era más un shock que en vez de pensar, vieja pinche loca, yo decía, ¿qué será que vivió en su vida para sentir tanto estrés y frustración ante situaciones así? Porque yo creo que tenía cierto trauma, se la veía un poco diferente y como que muy cerrada y dije, ¿será que recibió algún tipo de abuso en algún momento de su vida? ¿O que alguien le haya hecho algo muy grave a ella? Entonces, al contrario, me daba unas ganas como que de abrazarle y darle mucho amor, pero nada más me quedó que quedarme quieta y no moverme. Y cada que tengo cualquier evento que es hacia mí, ya mi mente de forma automática piensa de forma diferente. Como les dije anteriormente, yo creo en la ley de la atracción. Y una vez hablando con mi amiga, me dijo que ella había escuchado de la ley de la atracción, pero que nunca le pasaba lo que ella pedía. Yo en ese entonces solo le supe decir que las cosas no llegan cuando ella quiere, sino que hay que tener paciencia y que simplemente llegan cuando menos se lo espera. Hoy en día sé de la existencia de la ley de la atracción, pero ya no creo tanto en ella. De hecho, desde que llegué a Japón, muchas de las herramientas que antes se me facilitaban, ahora no sé cómo funcionan, no me funcionan. Entiendo el sentimiento de mi amiga de frustración y desesperación. Es una sensación bien rara porque lo que antes sin entender se me daba, ahora es como que aprendí la teoría, pero no sé cómo aplicarlo, no sé cómo funcionan. Es como que algo me hubiera borrado mucha parte de la información de mi cabeza. Y crea en mí un sentimiento muy negativo, porque digo, yo que creía en esto, que hacía X, Y, Z, ahora no lo puedo hacer, no lo entiendo, no. O sea, por más que intente esas herramientas que en su momento me funcionaron, ahora siento que no me funcionan. De verdad que no entendía cómo yo, que me sentía un ser de tanta abundancia, con tanto amor, con todo ese sentimiento de que vivo la vida porque me gusta vivir la vida y no solo la estoy sobreviviendo, podía llegar a un momento de sentir tanta oscuridad que ya nada tenía sentido, como si lo del pasado nunca hubiera existido. Tenía sentimientos negativos tan fuertes que de verdad ya no le veía como un sentido a la vida, no le veía emoción. Lo que era mi sueño de tener hijos, porque sabía que iba a ser la mejor madre del mundo y era lo que me motivaba a cada vez ser una mejor persona y desarrollarme, ya me daba igual. Llegó hasta el punto que pensaba que da igual si existo en esta tierra o no, o sea, soy un punto insignificante dentro de millones de puntos y si desaparezco no haría ninguna diferencia. Mi forma de ver la vida tenía totalmente otra perspectiva, ya no tenía interés de nada.
Y eso me empezó a preocuparme muchísimo porque dije, estoy a nada de tener intenciones de suicidio. Y ahí es cuando me llegó la alerta de que no podía seguir así y empecé con esto que es el proyecto de mi vida. Y grabé mi segundo video porque ya anteriormente, hace 2 años, intenté mi primer video, pero nunca me animé a subirlo. Hasta que ya estaba en un punto que de verdad me sentía en un hoyo que realmente me succionaba y no sabía cómo salir de ella. Subí mi primer video con el propósito de tener más compromiso y responsabilidad conmigo misma. Ha sido una montaña rusa extrema. Todo tipo de sentimientos, todo tipo de luchas internas, pero al menos ya no siento o no veo la vida tan gris y nació en mí un poquito de fe y esperanza de que las cosas van a ir mejorando. Nada más que me cuesta un montón sacarme este sentimiento de frustración, de mucha ansiedad. Me estresa sentirme perdida, explorándome para encontrarle la causa por qué me siento así. Siento que va más o menos porque no estoy en donde yo esperaba estar. No tengo el sentimiento de que quisiera vivir en tal país, lo cual no me hace sentir como en casa. Laboralmente siento como si hubiera retrocedido tanto profesionalmente como económicamente. Y todos esos pensamientos me hacen sentirme insignificante, muy chiquita, que es una de las cosas que más reciente he estado trabajando en mí. Y mi problema mayor es que no importa cuánto más me esfuerce, cuántas horas más yo trabaje, yo puedo trabajarte 10, 11 horas diarias, pero eso no hace ningún cambio en mi ámbito económico. Siento que me hace mucha falta el conocimiento económico y quiero aprender y busco información, pero a veces hay tanto que me saturo. Se dice que es bueno tener diferentes fuentes de ingreso y hay tantas cosas que se puede hacer que no sé ni por dónde ir, y en algunas he estado intentando y lo sigo intentando, pero no es tan así nomás como dicen, y me cuesta tanto equilibrar mis horas de trabajo con querer mejorar mi interior, querer generar por otro lado. Me satura y me causa demasiada angustia. Luego también se dice que hay que tener un propósito en la vida y que si no vas a andar dando vueltas sin ninguna dirección. Y eso lo entiendo perfectamente, pero el problema es que no sé cuál es mi propósito de vida. Y me pongo a pensar y ver cuál podría ser mi propósito y no hallo la respuesta y me hace sentirme en un laberinto sin salida. Siento mi vida y mi mente todo un caos. De verdad yo digo, universo, mándame un ángel que me guíe económicamente, que me guíe mi propósito, que me guíe mis objetivos, que me guíe mi meta. Por favor, porque este limbo me mantiene en puros pensamientos negativos y en una energía horrible. Tengo mis crisis mentales todos los días con la cual yo batallo y me digo a mí misma, Yui, no importa de dónde vengas, cómo fue tu vida, cómo es tu vida, todos somos humanos. No importa el tema de problema que tengas, el nivel de problema que tengas, aunque para
los otros sea un problema insignificante, el sentimiento de angustia, estrés, ansiedad y depresión es el mismo que todo el mundo en algún momento de su vida ha sentido. Así que no te juzgues, vuelve a intentarlo todos los días, no te rindas, ten paciencia y cree, confía en que pronto saldremos de esta. Seamos responsables de nosotras mismas, que nadie más lo hará. Dime, Yui, ¿cuánto tiempo más quieres sentirte así? Muchas gracias por escucharme hasta el final de mi historia. Recuerden en suscribirse, encender la campanita para retroalimentarnos y aprender mucho más. Besos, bye.